Muy buenos días, bienvenidos a Vitrina Global aquí en Radio María 89.3 FM en radiomaria.cl y a lo largo de nuestras 25 señales en el país. Ya está con nosotros conectado Eugenio Yáñez, director de la Escuela de Humanidades y director del Magíster en Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad San Sebastián. Muy buenos días, Eugenio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bien, gracias a ustedes. Bien, también, Eugenio. Eugenio, bueno, vamos a seguir con esta vitrina global, con este programa donde hemos ido tomando distintos conceptos, conociendo también lo que es la doctrina social de la Iglesia fundamentalmente. Y vamos a hablar de un tema como que ha estado sobre la mesa en varias oportunidades, que se habla mucho, pero diría que bien poco hacemos para en el fondo cuidarla, que es la amistad cívica. ¿Qué se entiende por amistad cívica, Eugenio, desde la doctrina social de la Iglesia? A ver, el tema primero hablemos de la amistad en general, no es un tema muy recurrente en la doctrina social de la Iglesia. No hay, que yo sepa, una encíclica, una carta apostólica sobre la amistad. Sí hay una encíclica maravillosa del Papa Benedicto XVI, Deus Caritas Est, ¿cierto? Dios es amor. E indirectamente es una encíclica sobre la amistad, si entendemos que la amistad es una forma de amor, ¿cierto? Y el Papa nos dice allí que el amor es la única fuerza que puede cambiar el mundo. Y este amor, que es una disposición de la persona, se manifiesta, se expresa socialmente. Uno podría decir que la amistad cívica es la expresión social del amor. Ahora, en León XIII, por ejemplo, León XIII habla de la amistad, pero mismo Juan Pablo II nos dice en Centésimos Años que cuando León XIII habla de la amistad o utiliza la expresión amistad, está pensando en la solidaridad. Y por ejemplo, Pío XI habla de caridad social, y la expresión caridad social también podría corresponder a esta idea de amistad cívica. O Pablo VI, que acuña esta expresión maravillosa, la civilización del amor. La civilización del amor también tiene que ver con la amistad. Entonces, por decirlo yo diría dos cosas: no hay una amistad cívica si primero no hay una amistad entendida como una disposición o una cualidad entre personas, y eso se proyecta social y políticamente. Y por otro lado, la gran importancia que tiene la amistad o el amor. Las grandes obras son todos frutos del amor, pero eso supone que entre las personas exista un vínculo que las une. Nada une más, se dice, cierto, que el amor. Yo venía escuchando hoy día el punto de encuentro cuando el padre hizo la pregunta a propósito del evangelio de hoy día, ¿cuál era el dicho que se asociaba, cierto, a este evangelio? Yo tampoco no tenía la menor idea. Este día de Juan, Pedro y Diego, y venía en el auto, venía pensando cuál será el dicho. Y claro, cuando el padre dice que Juan, Pedro y Diego, entre comillas, son el círculo de hierro de Jesús, y tú decías son el petit comité, yo me preguntaba, bueno, ¿qué tienen además en común Juan, Pedro y Diego? ¿Y por qué están siempre al lado de Cristo en los momentos claves, más difíciles, como mencionaban ustedes? Y uno podría decir, ¿estaban allí por deber? O sea, es mi deber estar aquí al lado de Cristo en estos momentos claves, o por miedo. Chuta, al que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija, entonces mejor estar al lado de Jesús que estar solo. O a lo mejor por una suerte de voluntarismo, porque no tenían ni idea por qué estaban allí, o por fanatismo, porque tenían una admiración ciega por Cristo. Yo creo que nada de eso. Y yo creo que estaban allí. Aquí perdonen que haga una especie de reflexión teológica y a lo mejor muy equivocada, pero yo creo que están allí por amor a Cristo, porque son amigos de Cristo. Y los amigos están en las buenas y en las malas. Y los amigos entienden que hay un vínculo más allá de cualquier cálculo político, de cualquier tipo estratégico. Están allí porque hay algo que los une. Entonces, los discípulos son primeramente amigos de Cristo y Cristo es amigo de ellos. Perdona ese excurso, pero me quedé pensando en cuando los escuché hoy día en la mañana a propósito de Juan, Pedro y Diego. Pero está muy bien esa
la vinculación que tú haces, Eugenio, estamos conversando con Eugenio Yáñez, sobre la amistad, sobre, en el fondo, la amistad cívica, que es la expresión del amor en lo social, en la sociedad, pero también el deber que tenemos de cuidar esta amistad cívica en la sociedad, el de respetarnos, yo creo que es como un punto fundamental, y sobre todo que, bueno, desde la mirada cristiana o católica, es ver en el otro que también está Cristo. Ahí hay como una responsabilidad mayor de nosotros como católicos, ¿o no? Efectivamente, si uno lo ve desde la perspectiva teológica, y nuevamente que voy a entrar en un área que no es de mi experticia, que es la teología, pero una de las consecuencias precisamente del pecado es romper la amistad con Dios y la amistad con la familia humana. Y cuando el pecado se impone o está presente, se impone de alguna manera esta lógica más bien del amigo y el enemigo. Siempre entonces el pecado implica una ruptura, y la amistad es siempre vínculo, es siempre unión. El pecado es siempre desunión, es ruptura. Yo creo que el Papa Francisco, de alguna manera, en sus 3 encíclicas, la Lumen Fidei, bueno, que escrita a media con Papa Benedicto, ¿cierto?, del año 2013, la Laudato Si, que es del 2015, como sabemos, y la Fratelli Tutti del 2020, el Papa allí nos habla de una suerte como de triple ruptura. Yo creo que el Lumen Fidei, y que tiene que ver, obviamente, con el tema de la amistad, yo creo que el Papa lo que nos plantea allí es que la criatura ha roto con su creador. La criatura se rebela contra su creador y por lo tanto se pierde la amistad entre Dios y el hombre. Uno rompe esa amistad, con todo lo que ello implica. Después yo diría que en Laudato Si, el Papa nos está diciendo que la criatura rompe con la creación. Hay una ruptura entre la criatura y la creación. ¿Y luego qué se pierde? Se pierde esta suerte de solidaridad, digámoslo así, con la naturaleza como objeto de nuestra preocupación. Y en Fratelli Tutti, ¿cuál es la ruptura que nos plantea el Papa Francisco? ¿O cuál es la pérdida de amistad que nos plantea el Papa Francisco? El de la criatura con el resto de las criaturas, o sea, con sus hermanos. Pero esa ruptura del hombre con sus hermanos es porque hay primero una ruptura consigo mismo. Y esa ruptura consigo mismo es la ruptura del hombre con Dios. Y es por eso que la falta de amistad cívica, también conduce a la violencia, las guerras, el terrorismo, el aborto, bueno, todos los flagelos que nosotros conocemos. Tan importante es esto que el Papa Juan Pablo II, en una carta para una Jornada Mundial de la Paz, precisamente haciendo alusión a que no se podía aludir a la religión para justificar actos terroristas, dice, lo propio de las religiones, en plural, es promover la amistad entre los pueblos. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos un deber irrenunciable de promover la amistad cívica, que es la comunión, es establecer vínculos afectivos, pero mientras nosotros no estemos en una comunión con lo más sustancial, es difícil. Eugenio, ahí tú hablabas de la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti sobre hermanos todos. En esta encíclica en específico, ahí habla, y como ahí tú muy bien lo mencionaste, el romper con el vínculo con el que está al lado, con el hermano en el fondo, este quebramiento de lazos, y nos vamos desuniendo y cada uno va viviendo, por así decirlo, en su propio espacio, sin vincularse con el otro. Aquí en la amistad cívica tiene que prevalecer la apertura hacia el otro. O sea, yo creo que la apertura hacia el otro tiene que prevalecer en todos los ámbitos de la vida humana, ¿cierto? Toda vez que el hombre es apertura y que nosotros creemos que uno se perfecciona en el otro y más aún encuentra la plenitud y la felicidad en el otro con mayúscula, porque sabemos que la felicidad en esta vida plena nunca la vamos a tener, sino que si logramos ver cara a cara a Dios en la beatitud, allí uno dice encuentra la felicidad plena.
pero en esta tierra no vamos a encontrar no vamos a alcanzar nuestra plenitud, no vamos a alcanzar el éxito en el sentido de una vida realizada, si no es en el encuentro con el otro, y ese encuentro con el otro supone la apertura al otro. Precisamente el pecado, muchas veces el pecado es causa del egoísmo, y el egoísmo es cerrarse frente al otro, preocuparse solamente de uno, y la amistad es desinterés, es gratuidad, es encuentro. Entonces, sin duda que si no hay apertura, difícilmente vamos a poder tener una amistad cívica real. Aquí también en estos tiempos se habla de la cultura de la cancelación, Eugenio. Esa cultura de la cancelación sin duda nos juega en contra, porque cada uno en el fondo se va juntando o reuniendo con los que van pensando cada vez más muy parecido a mí, y vas cancelando o vas anulando al otro, en el fondo, a la otra persona. Y aquí yo creo que también se une a esto un concepto fundamental en lo que es la amistad cívica, el pluralismo, el respeto a este pluralismo. Efectivamente, dentro obviamente de ciertos límites, nosotros tenemos que asumir que vivimos en una sociedad plural. ¿Y qué significa eso? Significa que es una sociedad donde conviven y deberían convivir de manera armónica diferentes familias religiosas, culturales, políticas, etcétera. Obviamente, insisto, dentro de ciertos límites, los límites del bien común, de la sana convivencia, pero siempre esa pluralidad dentro de una cierta homogeneidad, por decirlo de alguna manera, y también, obviamente, escuchando al otro, dialogando con el otro. Pero el diálogo siempre supone, mejor dicho, el diálogo no implica que yo renuncio a mi verdad en esta intención o actitud de escuchar al otro. En el diálogo propiamente tal, siempre uno tiene algo que proponer, tiene algo que decir, que lo confronta con el resto. Y ahí también nuevamente aparece esta idea de la apertura. La política de la cancelación o esta cultura woke es precisamente todo lo contrario. Es una mirada ideológica muy radicalizada, y precisamente se parte de la base por una buena razón, porque así nace la cultura woke, ¿cierto?, de defensa frente a la discriminación de ciertas etnias, pero parte de la base que ellos, y solamente ellos, tienen esta verdad absoluta. Lamentablemente esta cultura woke ha ido avanzando de manera galopante y nace en el ámbito universitario y se ha ido extendiendo ya no solamente dentro de las universidades, sino que también a toda la sociedad. Por lo tanto, es algo de lo cual obviamente hay que preocuparse. En esta cultura de la cancelación, también aquí lo vinculo como en las comunicaciones, las redes sociales, o la comunicación o la amistad que se va generando a través de las redes sociales. Amistad la llamó entre comillas, porque en el fondo la verdadera amistad es estando con el otro, o sea, es ese vínculo, ese cara a cara, por así decirlo. Esta amistad a través, y entre comillas lo vuelvo a repetir, de las redes sociales, también ha ido provocando en el fondo una división y un nivel de agresividad difícil de encontrar antes en la sociedad en general, Eugenio, ¿no? Efectivamente, yo no he reflexionado mucho sobre el tema, pero no hay que ser experto para darse cuenta de la violencia y la virulencia de las redes sociales. Benedicto XVI decía en Caritas in Veritate que la tecnología, las redes sociales, por ejemplo, decía, nos acercan, pero no nos hacen más hermanos. Todo lo contrario, tras el anonimato de las redes sociales, se prestan precisamente para hacer una especie de campo de batalla donde yo disparo contra el otro a diestra y siniestra. Yo diría que precisamente es una especie de circo romano donde las personas van a divertirse con el dolor de los otros. No es un lugar de la amistad, no es donde se busca la verdad, no es donde se busca el diálogo, sino que yo creo que todo lo contrario. Obviamente siempre hay excepciones, pero cuando uno ve los testimonios de muchas personas que dicen, he cerrado mis redes sociales porque ya no aguanto el nivel de, lo voy a decir coloquialmente, de troleo, ¿cierto? Es porque algo está pasando. O cuando uno ve los comentarios
en el diario, por ejemplo, a las cartas al director o a las columnas, generalmente son muy, muy negativos. O sea, hay un nivel de violencia en nuestra sociedad. Yo siempre suelo hablar de las 3 pandemias que estamos viviendo. Ujú. Bueno, una que ya hemos ido superando, que es el COVID-19, que nos afectó la salud física y la salud mental, pero también tenemos 2 grandes pandemias: la violencia, que llegó para quedarse hace mucho tiempo atrás, y lamentablemente hemos ido naturalizando la violencia, y la soledad. ¿Qué espacio puede haber para la amistad cívica en un ámbito de violencia y soledad? En el mundo actual estamos muy solos, hay una soledad galopante, y la amistad es todo lo contrario. La amistad es vincularme con el otro. Las comunidades, ¿cierto? Lo que une a una comunidad es precisamente ese vínculo afectivo, pero ese vínculo afectivo, la amistad, el amor, se fortalece en el trato, y en el trato presencial. Hoy en día, en que estamos tan virtualizados, la verdad, yo tengo hijos adolescentes, o tenía, ya son mayores, pero uno los he escuchado, o a los alumnos que han dicho: oiga, tengo 3.444 amigos en Facebook o Instagram. No, mentira, eso no son amigos. El amigo es el que está allí, el que supone el trato cara a cara, la presencialidad. Y la amistad se fortalece con el trato, no hay otra manera de fortalecer la amistad. Y por eso, cuando uno dice que yo quiero conocer y amar a Dios, o sea, ser amigo de Dios, no podemos hacer amigo de Dios si no vamos fortaleciendo nuestra amistad en el trato. Por ejemplo, en la vida sacramental. Benedicto XVI siempre decía: el catolicismo no es una doctrina, no es una ideología, el catolicismo es el encuentro con una persona. Y ese encuentro es precisamente para conocer y amar a esa persona. Pero eso se hace en el trato diario. Y yo creo que hoy día precisamente estamos muy lejos de eso. Estamos conversando con Eugenio Yáñez, director de la Escuela de Humanidades y director del Magíster en Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad San Sebastián. Eugenio, tú ahí hablabas del trato, del buen trato, del respeto, y yo lo quiero unir a eso, lo que tú en los distintos programas has ido repitiendo: la importancia de la familia para, en el fondo, ser una persona vinculada en sociedad. Es ahí donde se juega, en el fondo, es en la familia donde se juega este buen ciudadano, este buen, en el fondo, de convivir con el otro a pesar de las diferencias. Y aquí creo que como país, como sociedad, tenemos un gran déficit en fortalecer la familia, ese espacio vital del ser humano. Sí, nosotros, yo creo que en nuestro país tenemos una suerte de paradoja, porque por un lado la familia, en todos estos estudios que se hacen a veces, viene a ser la institución natural, pero institución al fin más valorada por los chilenos. No hay nada que los chilenos valoren más que la familia. Pero cuando uno empieza a mirar índices respecto de la familia, se da cuenta de la situación grave por la cual atraviesa la familia, o la crisis que vive la familia chilena. Uno de ellos es precisamente el dato que hoy en día yo creo que ya vamos en el 74% de los niños nacen fuera del matrimonio, o incluso cuando se hizo fuera del matrimonio se piensa en el matrimonio civil, no en el matrimonio religioso. Yo no digo que allí no haya una familia, pero el mismo hecho de no definir lo que es una familia, por lo complejo que ello es, eso yo lo asumo, hay una cierta complejidad, pero el no querer definir lo que es una familia ya es una forma de atentar contra la misma familia. Entonces, efectivamente la familia es el lugar de la contención, es el lugar del amor, es el lugar donde uno crece moral, espiritual y psicológicamente. Pero si esa familia está destruida, ya sabemos que en Chile también hay alrededor como un 60% de hogares monoparentales, y de ese 60% o 70% creo que va creciendo, el 80% está en manos de mujeres. Pero son mujeres que con esfuerzo, sacrificio, educan a sus hijos, que tienen que salir a trabajar, donde el niño se queda, en el mejor de los casos, con los abuelos, si es que los tiene, o si no se queda viendo televisión o mirando el celular, que hoy en día ha pasado a ser uno de las formas que tenemos de cuidar, a comillas, cuidar
a nuestros niños. Entonces, sin familia, o sea, esto que ya Aristóteles sabía hace tanto tiempo atrás, que la familia es la célula básica de la sociedad, es una verdad del porte de una catedral. Sin la familia, sin familias bien constituidas, es decir, familias donde realmente haya vínculos que los unen y donde los padres quieren el bien de los hijos, no va a haber amistad cívica, no va a haber realmente una comunidad, y eso impide el desarrollo también de los países. O sea, todo esto está concatenado. Eugenio, ahí tú decías la importancia de la familia, el espacio donde se da la contención emocional, moral también, la formación de la persona y por tanto de los países. Aquí, ¿cómo? Porque vemos, en el fondo siempre estamos, Chile, nuestro país, mira hacia afuera experiencias de países nórdicos fundamentalmente en los últimos años, de cómo ellos han ido, en el fondo, prevaleciendo mayores permisos para el cuidado de los niños, tanto en postnatal, también equiparando las responsabilidades entre hombres y mujeres en este cuidado parental. Pero sin embargo, nuestro país no avanza en eso. Nuestra clase política ahí no avanza en esa importancia de la familia, haciendo que miramos tanto hacia esas experiencias nórdicas en otro tipo de leyes. Exactamente. Ahora, yo particularmente creo que la recuperación de la familia no va a ser producto de buenas leyes o de una buena constitución, sino que va a ser producto de un profundo cambio cultural, por decirlo de alguna manera, y es que la familia resista a estas oleadas postmodernas, si se puede llamar de alguna manera. Hay un ejemplo bastante claro, a partir del año 72, si no me equivoco, Olof Palme, que era el primer ministro sueco, hizo un gran plan de desarrollo, de modernización, y dentro de eso era un plan de reestructurar la familia. Y a partir de ese año, comillas, se decretó que los lazos familiares, los lazos de unión, de amor entre la familia, no eran necesarios para constituir la familia, y el principio fundamental era básicamente la autonomía. Entonces, en este nuevo diseño familiar, lo que se pretendió es que la esposa no dependiera del esposo, pero no se estaba pensando económicamente, sino que no dependiera psicológicamente, no dependiera afectivamente, y que los hijos ya con cierta edad no dependan de los padres. Esas típicas imágenes que alguna vez vimos en documentales de niños pequeños con las llaves colgadas al pecho porque se iban solos al colegio y volvían solos, y cuando llegaban solos se preparaban los alimentos. Uno dice, oh, qué país más desarrollado, qué niños más inteligentes, pero eso es un desastre. Bueno, eso fracasó después de 30 años. ¿Por qué? Porque la familia no puede pensarse que solamente son vínculos instrumentales, o es el lugar donde yo, digamos, simplemente tengo ciertos beneficios. Es mucho más que eso. Hay, de hecho, un documental muy interesante, creo que se llama, que yo invito a verlo, no recuerdo el nombre exacto, Amor a la Sueca, algo así, donde precisamente se da aquí, que es de un sueco italiano, cuáles fueron los resultados de este proceso, ¿no? En este caso estamos hablando de un proceso político que trató de destruir la esencia de la familia, que nuevamente es el amor, son los vínculos afectivos. En nuestro país, con esta ley de la autonomía progresiva, que es una ley muy compleja, a mi modo de ver, específica, hay que proteger a los niños, obviamente hay que proteger a los niños, pero no todas las familias son familias disruptivas. Pero en el corazón de esa ley, a mí lo que me parece que hay en esta ley de autonomía progresiva es una visión muy peligrosa sobre la familia, porque yo creo que se lleva, por decirlo de alguna manera, la idea de la lucha de clases al interior de la familia. Los padres son los explotadores y los hijos son los explotados. Los padres son los que tienen el poder, los hijos son las víctimas de ese poder. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Hay que dotar de derechos a estos hijos para que puedan oponer resistencia a los padres. ¿Qué tipo de familia o qué tipo de país podemos construir
si partimos de la base que la familia es el lugar donde padres e hijos, opresores y oprimidos, luchan por cada uno imponer sus términos? Ninguno. Probablemente a lo mejor estoy exagerando, pero yo creo que el corazón de esa ley está inscrita esta idea que la familia no es el lugar del amor, de la contención, donde uno se hace más persona, sino que es una estructura, simplemente una estructura social, económica, política. Por lo tanto, yo creo que a veces que se habla tanto que hay que repensemos la familia, repensemos la libertad, repensemos la democracia, repensemos el amor, tantas cosas que hemos repensado. Yo creo que en realidad lo que hay que hacer a veces es recordar lo que la familia ha sido por siglos, porque no es un invento occidental el tema de la familia. Eugenio Yáñez, muchísimas gracias por este vitrina global, hablando sobre la amistad cívica, la importancia de los vínculos, de cuidarnos, de la importancia vital de la familia, de cuidarla, de volver al origen de lo que es la familia. Y también yo creo que ahí el Estado tiene la deuda de protegerla y dar las redes suficientes para que padre y madre puedan, en el fondo, conciliar trabajo y familia y cuidado de los hijos. Efectivamente, yo creo que el Estado obviamente tiene un rol que jugar, pero la recuperación, si se puede decir así, es un cambio, yo creo, cultural. Fíjate que nosotros en Latinoamérica durante décadas hemos discutido mucho respecto de la justicia social, la justicia en el ámbito económico, en el ámbito político, y poco nos hemos preocupado de la amistad cívica hasta que la perdemos. Y esta entre comillas, discusión entre justicia y amistad es muy antigua. Aristóteles, la gran crítica que le hace a su maestro Platón, que creía que la justicia era el principio fundamental en la sociedad y que la justicia era lo más importante, Platón le dice, no. O sea, Aristóteles le dice a su maestro, no, lo más importante para que las sociedades funcionen bien y pervivan en el tiempo no es la justicia, es la amistad, dice Aristóteles, con tal cual, es la palabra que él utiliza, es la amistad. Porque en una sociedad, dice él, y esto es casi de sentido común, en una sociedad en la que todos son amigos, no es necesaria la justicia, porque el amigo nunca le va a hacer daño al amigo. Obviamente esto hay que matizarlo, pero yo creo que hay que darle vuelta y volver a conversar sobre el tema de la amistad cívica, que realmente yo creo que se ha dejado un poco de lado. Así es. De hecho, nosotros, aquí pasa un aviso, ¿cierto? En nuestro magíster en doctrina social de la Iglesia, hablamos de estos temas. Teníamos un ramo, una asignatura especial dedicada a la familia, pero también hablamos sobre el tema de la importancia de la amistad. Ahí el magíster de la Universidad San Sebastián. Eugenio, ¿ya comienzan las postulaciones para el magíster? Efectivamente, ya están abiertas las postulaciones. Si alguien se interesa, tenemos becas, siempre le ofrecemos becas porque entendemos que este magíster es un servicio que la universidad ofrece a la comunidad. Así que ahí también el que se interese puede en la página de la universidad ver los aportes a las becas, o puede escribirme simplemente a mí. Y pues queremos partir la tercera semana de agosto como ha sido tradicionalmente. Perfecto. Ahí lo vamos a estar también difundiendo este nuevo magíster, que ya no sé si van en la cuarta versión o quinta versión del magíster. Vamos en la séptima versión. Así que partimos ahora, esta sería la séptima versión. Perfecto, la séptima versión del magíster de Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad San Sebastián. Eugenio, muchísimas gracias por este contacto, por este vitrina global, y nos encontramos la próxima semana para seguir conversando sobre Doctrina Social de la Iglesia. Que estén muy bien, Eugenio. Buena semana. Gracias también a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Conversamos con Eugenio Yáñez, que es director de la Escuela de Humanidades y también del Magíster en Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad de San Sebastián, sobre la amistad cívica, sobre la familia, sobre la importancia de la amistad, lo vital que es la amistad en nuestro diario vivir en sociedad. Sin ella no es posible. Usted continúa en la sintonía de Radio María, una buena señal para Chile.